Buenos días con todos. Soy la ingeniera Betsy Liliana Morales Cruz, de la Dirección de Catastro. El tema que me ha tocado exponer es gestión estratégica del catastro. Vamos a iniciar con la definición del catastro de predios según la Ley 2829-4, que indica que nuestro inventario físico de todos los predios a nivel nacional tienen un uso multipropósito. Asimismo, esta información debe permanecer actualizada y tener una interconexión con el registro de predios. ¿Qué comprende nuestra información catastral? Comprende información gráfica y alfanumérica, soportada en el sistema de referencia geodésica oficial en vigencia, y tenemos que mostrar la información de los derechos registrados. Existe la definición del catastro urbano nacional, de acuerdo al decreto legislativo 1365, que indica que el catastro es un instrumento de gestión urbana sostenible a nivel nacional. También que tiene que tener información cuantitativa y cualitativa de la infraestructura urbana, de las edificaciones formales e informales, de equipamiento urbano, mobiliario urbano y espacios públicos, de todos los centros poblados, identificando las áreas expuestas a peligros o dañadas por una emergencia desastre. En este contexto, COFOPRI está ejecutando el catastro de daños a nivel nacional, que es parte de esta información de catastro urbano nacional. ¿Cómo está organizado el catastro en nuestro Perú? Tenemos el Consejo Nacional de Catastro, tenemos a la Secretaría Técnica y tenemos a la Red Geodésica Nacional, que es la base de la información catastral que debemos tenerla georreferenciada. Esto de acuerdo a la Ley 2829-4. Asimismo, tenemos varias instituciones y entidades públicas que generan información catastral y formalización. Entre ellos tenemos que el catastro lo generan los municipios y COFOPRI, formalización rural lo hacen los gobiernos regionales, formalización urbana, COFOPRI y la municipalidad provincial, predios estatales, la SBN, predios inscritos, lo administra la SUNARP. Hay una base de predios también en cada una de las notarías. Hay información catastral de otras entidades generadoras de catastro. Toda esta información tiene que consolidarse para crear el Gran Catastro Nacional, que es administrado por COFOPRI, que es el soporte técnico y administrador de esta base de datos catastral. Esta base de datos contiene información normalizada y actualizada, de acuerdo en marco de la Ley 2829-4 o las normas particulares que existen en el Perú. Esta información gráfica y alfanumérica es utilizada por las entidades generadoras de catastro, todos los 3 niveles de gobierno, las entidades estatales y privadas y SUNARP. Esto nos da beneficios sociales, beneficios económicos, ordenamiento territorial, planificación y gestión, y sirve para la toma de decisiones. En el caso de los usos, va a ser explicado en otra sesión, donde van a detallar a plenitud el tema de los usos que se va a dar a esta información. No nos olvidemos que actualmente tenemos un ente rector en catastro urbano, que es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y el ente rector de la formalización rural y la administración de la base gráfica rural, que es el MINAGRI. Entonces, toda la composición de nuestro aparato estatal con respecto a la información catastral está vinculada. ¿Eso qué quiere decir? Que cada una de las municipalidades debe generar la información catastral y esto va a servir de soporte no solamente a su misma municipalidad, sino a todas las demás entidades generadoras de catastro vinculadas a la información catastral territorial. Tenemos ejes estratégicos del catastro: el eje técnico, el eje político, el eje de comunicaciones y el eje normativo. Todos estos conforman un proyecto de catastro. El eje normativo que ve las leyes, las normas, los reglamentos, los manuales, las especificaciones técnicas. En esto está comprendido nuestra ley 2829-4, el decreto legislativo 1365. También tenemos que a nivel nacional todas las municipalidades deben anualmente aprobar su plan de catastro. Y actualmente solamente la municipalidad de San Isidro tiene implementado. Entonces todas las municipalidades deberían implementar su plan de catastro anual.
También tenemos el eje político. En este eje político podemos observar las estructuras formales de poder, que no son los alcaldes, los gerentes, los que tienen la toma de decisión. Tenemos los procesos de toma de decisión, que generalmente son la parte técnica, administrativa y presupuestal, que deben reflejar el trabajo que se hace para que la estructura formal de poder pueda tomar una decisión de hacer el catastro. Y también existen las estructuras informales de poder, que indirectamente, al ser agrupaciones sociales, influyen en una decisión del alcalde o la autoridad local. ¿Cuál es la gran pregunta de una decisión política? ¿Realizar el catastro o realizar una construcción de una obra pública? El catastro es técnicamente complejo, es invisible, exige comprometer gastos para el futuro y trae consigo un riesgo político elevado al hacer el cobro de los tributos. También es difícilmente controlable. La construcción de una obra pública es técnicamente poco complejo, es visible, es fotografiable, no compromete gastos para el futuro, tiene un éxito político asegurado y fácilmente controlable. Sin embargo, al no realizar el catastro, no tenemos el conocimiento de nuestro territorio. Y al realizar la obra pública, si bien es cierto, es un trabajo visible, a pasar de los años, si es que no tenemos inventariado de dónde se encuentra esta obra pública, no se va a poder actualizarla ni mantenerla adecuadamente. Sin embargo, con la información catastral, al tener la información de todo el territorio, tenemos ya el conocimiento y el adecuado trabajo que tenemos que hacer para actualizar toda la información catastral. Tenemos la matriz modelo entre el apoyo político y los recursos económicos. Aquí podemos observar que el entorno más crítico para realizar el catastro es cuando tenemos recursos económicos decrecientes y un apoyo político inestable. En este caso no se debería realizar catastro porque no hay una economía que respalde el trabajo ni tampoco el apoyo político. ¿Cuándo deberíamos hacer el trabajo catastral? Cuando tenemos recursos económicos estables y crecientes y cuando tenemos un apoyo político estable. En este caso vamos a realizar un catastro multifinalitario especializado. Los resultados pueden darse a mediano o a largo plazo y no necesariamente tiene que generar ingresos de inmediato. Eje de comunicación. En el eje de comunicación vemos cómo existe la percepción social con respecto al catastro. La comunicación se debe dar a los 3 niveles de gobierno. El tratamiento por los medios de comunicación va a ser radial, televisivo, por volantes, afiches. ¿Cómo se debe realizar este trabajo? ¿Va a ser en forma pública o reservada? ¿Puede mantenerse la ejecución del proyecto en forma reservada? Generalmente al hacer los trabajos en forma reservada tenemos mayor cantidad de rechazo. El trabajo catastral tiene que ser ampliamente difundida por cuanto existe la participación activa de todos los ciudadanos. Incluso deberían ser un volanteo casa a casa, informando a cada uno de los pobladores del trabajo que se va a realizar. ¿Cómo tratar los medios de comunicación? ¿Quiénes son las personas que son las encargadas de dar esta difusión? No es conveniente que toda la parte técnica y operativa se encargue de tratar con los medios de comunicación. Debe haber canales adecuados para tener una mejor llegada a la población y a los otros niveles de gobierno. ¿Cómo presentar el proyecto a otras instituciones? El coordinador de proyecto o el jefe de proyecto debe garantizar que el trabajo esté completo, presentando un plan adecuado y esto hacerlo llegar a otras instituciones, porque la información catastral no solamente es local, sino se interconecta con todas las demás instituciones e incluso a la hora de recabar información necesitamos información de las demás instituciones para complementar nuestra información catastral. En el eje técnico tenemos a los recursos humanos, al equipamiento, a los materiales que vamos a utilizar. También vemos con qué tipo de cartografía vamos a trabajar, qué modelo de datos vamos a utilizar, qué sistema informático y las comunicaciones que estamos hablando que tienen que ver los medios de comunicación, ¿no?
Todo diseño técnico de un futuro catastro debe contar con 3 características irrenunciables. 1, que el modelo sea posible, que sea útil y que sea sostenible en el tiempo. ¿Cuál va a ser la finalidad de la información catastral que voy a tener? Va a ser solo un registro de derechos, va a contener información cartográfica, estadística, tributaria. Actualmente también se ha hecho un catastro de daños. Puede hacerse nuevamente, ver los daños ocasionados por fenómenos naturales. Va a estar enfocado a organización social, administrativa. ¿Qué ámbito voy a trabajar? Un ámbito urbano, rural. Un ámbito urbano-rural que hay en muchas municipalidades. Tenemos ya zona de expansión urbana sobre el ámbito rural y hacemos también sector catastral. ¿Qué quiere decir con sector catastral? Que no es necesario realizar el catastro en todo el ámbito de nuestra jurisdicción, sino que podemos tomar un sector catastral, el más importante, el más relevante, el de mayor interés para la autoridad local, realizar la información catastral solo en ese ámbito catastral, y se podría trabajar solamente en ese lugar, ¿no? ¿Cuáles son los medios que voy a utilizar? Los medios humanos, económicos y tecnológicos. ¿Qué contenido voy a tener en nuestra información catastral? Lo básico es la ubicación del predio, la referencia catastral, gráfica de esta información. A nivel de superficie podemos tener en 2D, en 3D y 4D. 4D como con el tema de temporalidad. Es decir, que yo levante mi información actualmente en el 2018, puedo mantenerla en el 2019, puedo actualizarla en el 2021 y con esa información ya lo tengo temporalmente, cómo está el crecimiento de nuestro territorio, cómo se va, un predio puede estarse actualizando, modificando, porque nuestra información catastral o nuestra información territorial es dinámica en el tiempo. También voy a tener el uso del predio. Vivienda, comercio, uso rural, descripción del predio, cuáles son las características que deben detallarse del predio, el titular catastral. Todas estas características están contenidas en las fichas catastrales urbanas aprobadas, ¿no? El tema de las construcciones también, las categorías que va a tener cada tipo de construcción y sus áreas respectivas. La clase de cultivos o aprovechamiento que se tiene, en este caso de ser un catastro rural, tengo que identificar las clases de cultivo que estoy teniendo, si está enfocado también a una zona ganadera, también lo tengo que levantar, entonces vemos el aprovechamiento de ese suelo, ¿no? Y las afectaciones que hemos hecho el catastro de daños, podemos ver que tenemos afectaciones de tipo leve, moderada, colapsada e inhabitable. ¿Quién toma las decisiones estratégicas? ¿El representante legal o el alcalde? ¿Bajo qué? Bajo una dirección o el coordinador del proyecto, quien es el que tiene que hacer la llegada a la información ideal para que el alcalde pueda tomar una óptima toma de decisión. Bajo la dirección o el coordinador del proyecto siempre hay supervisores, especialistas, todo esto garantizado en reuniones de trabajo factibles que puedan hacer llegar la importancia del trabajo catastral que se está generando, ¿no? ¿Qué vamos a mostrar? El modelo catastral que vamos a establecer, ¿no? Bajo la ley 2829-4, que considere también el apoyo del nivel político y el comportamiento presupuestal que va a tener sobre esta información. También tenemos que mostrar las alianzas estratégicas que vamos a realizar, no solo para generar el catastro, sino para mantenerlo y actualizarlo. Y también facilitar a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones, es decir, crear una cultura tributaria que tiene que hacerse progresivamente. ¿Cómo vamos a realizar ese trabajo? Debe estar basado en la norma de la ley 2829-4, identificar los procedimientos de esta norma, la información, las herramientas informáticas que vamos a utilizar, desarrollada ya sea por medio propio u otros organismos públicos, estudiar, planificar y adecuar su implementación progresiva para su jurisdicción. Tenemos que establecer niveles de coordinación muy ágiles de intercambio de información y modelos de catastro. Y nuestra propuesta no solamente estar enfocada a la generación de información catastral, sino al mantenimiento que debemos darla y la interconexión que debemos tener con todos los otros actores que necesitan la información catastral.
registro de predios, notarios, oficina de valores, etcétera. ¿Qué medio vamos a utilizar? Método indirecto, directo, tecnologías GPS, topografía clásica, vuelos fotogramétricos, drones, el sistema LIDAR. Esta información cartográfica de qué método voy a trabajar ya está tocada en la sesión de topografía y geodesia, donde ellos ampliamente explican el uso de estas tecnologías de información. Hablamos de TIC, que son las tecnologías de información. La capacidad de los procesadores electrónicos que vamos a tener, vamos a utilizar equipos de cómputo, de cálculo, de procesamiento de datos, el manejo de base de datos, cómo vamos a procesar la información, solamente vamos a manejarla en medio CAD, en medio GIS, vamos a usar software libre, software licenciado, qué usos de redes y comunicaciones vamos a tener. Sabemos que el Internet posibilita ilimitadas interconexiones y trabajos en red, no solamente de uso local, sino interconectado con las demás instituciones o otras sedes que pudiera tener la institución, ¿no? ¿Cuándo tenemos que realizar esto? Inmediatamente a la determinación de realizar el catastro. Cuando ya la parte política determine que sí se va a realizar catastro en una municipalidad, la parte técnica tiene que ver el cuándo, el cómo, qué tipo de tecnología utilizar, qué mecanismos utilizar para hacer el trabajo y cómo hacer que este trabajo sea sostenible en el tiempo. Beneficios de una eficiente gestión catastral. Se consolida la institución con miras a un catastro multipropósito especializado. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente es tener la información del catastro de predios, sino tener interconectado a todos los ministerios, porque cada uno de ellos genera una información catastral. Tener la información de los gobiernos regionales. Nuestro catastro urbano no solamente está rodeado por información territorial, sino tenemos información rural que debemos administrarla y mantenerla, ¿no? Y es la información que debemos tener. Ese es el miras del catastro que debemos llegar. Fortalecer la gestión municipal y regional bajo transferencia de capacidades de los entes rectores y el sistema nacional integrado, a realizar alianzas estratégicas, hacer trabajos en conjunto, de repente la provincial apoyar a las distritales, o a su vez pedir apoyo también al gobierno regional, a COFOPRI, entes que ya pueden tener mayor soporte para realizar el catastro, ¿no? Una institución con catastro tiene inventariado toda su información. Con esta información podemos tener mayores ideas, mayores énfasis para realizar los trabajos y estos aumentan su competitividad. Lo que hacemos también es incrementar los beneficios para el ciudadano. Ya de repente no es una sola persona que utiliza el catastro, sino ya son 2, 3, y así hacer de conocimiento a toda la población de los beneficios que tiene la información catastral, ¿no? Y dinamiza el mercado inmobiliario, del crecimiento del mercado inmobiliario actualmente es bastante fuerte acá en Lima, que ya no solamente vemos casas de un piso, sino vemos edificios, industrias y varios edificios, unos conglomerados de construcción que ya estamos creciendo en la parte vertical, ¿no? Gracias.